Yo creo que hay mamás que aman profundamente a sus hijos, pero se sienten espiritualmente secas, cansadas, porque quizás se sienten olvidadas por Dios o se han olvidado ellas de Dios. El salmista siente que Dios lo ha olvidado. Y esto es clave porque él cree en Dios, pero su experiencia, lo que le está pasando en ese momento, sus emociones le dicen otra cosa. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, mamá verdadera. Qué gusto estar contigo de nuevo. Soy Lara González de Chávez y es un gozo que me acompañes hoy, sentarme aquí contigo un ratito a hablar de cosas importantes para esta etapa de la maternidad. Gracias por tus mensajes. Siempre me llegan mensajes de mamás y me encanta porque puedo identificar, imaginarme sus caritas cuando hablo. Así que mil gracias por el ánimo y por escribirnos y decirnos lo mucho que estos episodios les ministran. Compártanlo con otras mamás como ustedes que puedan ser ministradas también. Y si eres nueva aquí, pues este es un alcance de Viva Nuestros Corazones. Y si entras a nuestra página, avivanuestroscorazones.com, puedes encontrar otros recursos que te ayudarán a crecer como mujer en cada etapa de tu vida. Y hoy quiero hacer un recordatorio a mamás cansadas, algo que el Señor me ministró recientemente en la palabra de Dios. Hay cosas a veces en la palabra cuando estamos leyendo la Biblia, meditando en ella en la mañana, que yo lo hago en la mañana, que nos sorprenden, como que Dios dice eso. No porque sean cosas difíciles de entender, sino porque pensamos como que, wow, pero Él no me tiene que decir eso, Él no me tiene que recordar eso, o eso no es para mí. Y eso me pasó leyendo recientemente Deuteronomio 6, en el versículo 12. Él le dice a su pueblo, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Obviamente sabemos la historia, sabemos que el pueblo se olvidaba del Señor. Pero yo pienso a veces en una mamá, me vino a la mente una mamá que podría preguntarse, ¿verdad? Hablando de ti, ¿por qué tú me dices eso, Laura? Olvidarme del Señor. Yo no me olvido del Señor, yo amo al Señor, yo estoy en la palabra, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, yo estoy criando a mis hijos en la fe. Y sin embargo, yo quiero decirte eso a ti, cuídate de no olvidarte del Señor. Y me encanta porque no dice cuídate de la idolatría, cuídate de los dioses falsos, lo cual era todo cierto en ese momento cuando le hablaba al pueblo de Israel. Cuídate de olvidar al Señor. Porque me puse a pensar que hay una forma de olvidar a Dios que nos puede ocurrir a todas sin que necesariamente dejemos de creer en Él. Podemos decir, claro que yo creo en Dios. Porque olvidar a Dios no es dejar de creer, pero sí es dejar de vivir como si Él estuviera presente. Olvidar a Dios no significa que yo me volví atea de repente. Significa que ahora yo vivo en automático, como si todo dependiera de mí. En este caso, de ti como mamá. Significa quizás que tratas de resolver problemas sin orar primero o hacer decisiones sin orar o vivir sin planificar en oración o cargar con pesos que no eran tuyos jamás, ni siquiera eran tuyos, pero mucho menos en esta etapa. O vivir cansada, irritable, ansiosa, temerosa. O empezar a sentir que quizás Dios se olvidó de ti o que está lejos, que no le importas, que no te ve, que Él no es el Dios que ve. Y no porque Él se haya ido, sino porque tú estás enfocada en otra cosa, no en Él. Estás enfocada en tus trabajos, en tus tareas, en tus luchas, en tus carencias, en tus debilidades. Estás mirando hacia adentro. Y yo quiero hablarte a ti, a esa mamá que se siente así, que se siente que Dios no la está viendo, que ella se ha olvidado del Señor. Porque estás viviendo ahí con interrupciones constantes. No terminas una cosa y ya te están interrumpiendo. Mides tus días en siestas, pañales, comidas, berrinches, problemas. Y muchas mamás jóvenes quizás no piensan que ellas se olvidaron de Dios, pero sí sienten que Dios se olvidó de ellas.
Entonces, es a ti que quiero hablarte y quiero ministrar tu corazón. Quizás te sientes que no estás siendo productiva en esa etapa, que no avanzas, que no terminas nada, que tu vida espiritual está apagada. Y sin darte cuenta, quizás has empezado a vivir la maternidad desde la autosuficiencia, desde el agotamiento, de la dependencia en ti misma. Y entonces, meditando en el Salmo 102, el otro día, pensé en ti también, porque en mamás, sobre todo, que tienen niños pequeños. Y ese es un salmo, yo creo que una mamá así pudiera haber escrito. Y es un salmo muy triste, es un salmo de los más tristes de la Escritura. Mira lo que dice el salmista en los versos del 3 al 7. Porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan, se olvida de comer. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Y el verso 11 dice, mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. El salmista está agotado, no duerme bien, no come bien, se siente solo, siente que sus días se desvanecen como humo, dice. Se siente incomprendido, seco, exhausto, invisible. ¿Te suena familiar? Yo creo que hay mamás que aman profundamente a sus hijos, pero se sienten espiritualmente secas, cansadas, porque quizás se sienten olvidadas por Dios o se han olvidado ellas de Dios. El salmista siente que Dios lo ha olvidado. Y esto es clave porque él cree en Dios, pero su experiencia, lo que le está pasando en ese momento, sus emociones le dicen otra cosa. Y entonces, en esos primeros versículos del Salmo 102, si lo lees, no lo voy a leer todo, pero si lo buscas en tu Biblia luego, fíjate que él empieza hablando mucho de sí mismo. Yo, el Señor me olvidó. Yo me siento así, yo. Y no porque es egocéntrico, sino porque el dolor, el cansancio, lo han hecho mirar hacia adentro, hacia lo que le falta, hacia lo que no tiene. Está enfocado en él mismo. Y eso mismo pasa con una mamá agotada. Cuando estás exhausta, todo gira alrededor de lo que tienes por delante, de lo urgente, de lo que te falta, de lo que no alcanzas a hacer, de lo que nadie ve, de la falta de reconocimiento quizás del mundo y de tu familia incluso. Entonces, el punto de transición en ese Salmo 102 lo vemos en el verso 11 cuando él dice, pero tú, oh Señor. Él se acuerda del Señor. Después de esos primeros 11 versículos de sentirse ahogado, seco, exhausto, algo cambió. No fue la circunstancia que cambió. Lo que cambió fue la dirección de su mirada. Cambió la dirección de su corazón. Y él dice, pero tú, oh Señor. Esas 4 palabras lo cambiaron todo. Como si la memoria espiritual de él despertara y se acuerda del Señor. El enfoque ya no está solo en su agotamiento, sino en quién es Dios. Y me encanta porque los versos 12 y 13 de ese Salmo 102 dice, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Y él recuerda que Dios reina, que Dios permanece, que Dios es bueno, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que no se ha olvidado de él y que Él obra a través de generaciones. Entonces, ese hombre, ese salmista que se sentía olvidado, termina ahora hablando del futuro, de los hijos, de las próximas generaciones que vendrán. Dice el versículo 28, los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Eso es exactamente lo que una mamá agotada, que se ha olvidado del Señor, no alcanza a ver cuando está agotada. Pero Dios sí, Dios está ahí, Dios lo ve. Entonces, cuando tú estés ahí en medio de tu rutina, en medio del ordinario, recuérdale a tu alma que el Señor está ahí contigo. Él no te ha olvidado. Cuídate de olvidarlo tú.
mientras cambias pañales, cuando oras, mientras recoges la casa, recoges juguetes tirados por todos lados, cuando perseveras sin que te aplaudan. Dios está ahí y Él está construyendo algo que tú todavía no ves. Como dice Gálatas, sigue sembrando que algún día vas a cegar. Y en esa etapa es muy fácil olvidarse del Señor. No porque no lo ames, sino porque tú estás como en modo sobrevivencia. Pero Dios te dice, cuídate de olvidarme. Cuídate de medir tu vida con estándares que son del mundo. Cuídate de pensar que no estás siendo productiva y haciendo algo importante. Cuídate de creer que Dios no está presente, que Él está distante. Así que, ¿cómo haces para recordar al Señor y no olvidarte? Obviamente, como siempre te decimos, meditando en su palabra. Y no con devocionales súper largos que quizás son imposibles de hacer en esta etapa de niños pequeños, pero con un tiempo en la palabra. Hay maneras de hacerlo escuchando una porción pequeña, leyéndola, meditando en esa porción y no con rutinas perfectas. A veces comienza simplemente con decir, pero tú, oh Señor, tú estás aquí. Tú me ves en medio de este trabajo. Tú me ves cuando me siento estancada. Tú me ves cuando estoy cansada. Tú me ves cuando no tengo fuerzas. Señor, yo te recuerdo, yo te tengo en mente, tú estás conmigo, yo te recuerdo y tú no te has olvidado de mí. Y ese recuerdo no va a cambiar tu agenda ni la va a aligerar, pero va a levantar tu alma, mi hija. La va a sacar de mirarse a ella misma y lo que tiene por delante y ver al Señor. Y Dios te dice, recuerda, cuídate, no sea que te olvides del Señor. Y te lo dice, ¿tú sabes para qué? Para guardarte. Porque cuando recuerdas al Señor, tu carga se aligera y tu maternidad y todo lo que haces encuentra redención, adquiere otro significado totalmente diferente. Así que como el Salmo 102 nos muestra, mientras recuerdas a Dios hoy, Él y tú, porque Él edifica junto contigo, están formando generaciones futuras que vienen después. Así que sigue ahí perseverando, no te olvides del Señor, Él está contigo. Que hoy en medio del cansancio tú puedas decir, pero tú, oh Señor, y descansar. Gracias, mija, por acompañarme. Gracias porque aún puedes descansar escuchando verdades que te alienten y deseamos seguir haciéndolo porque tú estás en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones siempre. Busca una anciana de tu iglesia, como te decimos siempre, comparte con otras mamás y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.